Tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Pudieron repasar lo que hemos visto en la clase anterior? Genial, perfecto. Bien, hoy vamos a continuar un poquito con el tema quedó pendiente, de los 6 métodos de valoración. Y después de ello ya entramos a tallar con el tema de legislación. Los métodos de valoración, ¿para qué o por qué crees que son importantes? ¿Por qué crees que la aduana nos exige saber esto para el examen de autosuficiencia o el examen para despachado? Porque no es cuestión de conocer por conocer, sino conocer sabiendo el motivo. Sirve para poder determinar de forma correcta que el precio unitario de cada mercancía. Así es. Es para conocer el precio unitario de cada mercancía y por lo general, ¿qué cosa? El valor FOB. Andrea, disculpa, ¿a qué te refieres con notas escondidas? Confírmame. Ah, las notas legales, ¿te refieres? Ah, ok, sí, sí, de todas maneras, primero entramos a legislación y ya de legislación a nomenclatura de todas formas. Sí, si hablamos de nomenclatura, más que notas escondidas son notas explicativas, ¿no? O notas legales que se deben de determinar. Pero sí, sí vamos a ver en ese aspecto el tema de nomenclatura. Vamos a, vamos de todas maneras a determinar ello. ¿Ok? Bien, el primer método es un método en el cual nos menciona lo siguiente, ¿no? Es importante porque tal cual como a veces se muestra en la definición, te pueden venir las preguntas para marcar. Ah, ok, claro, se encuentra aquí. Eh, Información técnica sobre la valoración en aduana. Este es el enlace que, bueno, estoy utilizando para poder trabajar el día de hoy. ¿Ok? El primer método, que es el método del precio realmente pagado por pagar, nos menciona lo siguiente, ¿no? El precio realmente pagado por pagar es el pago total que por las mercancías importadas se haya hecho o vaya a realizarse, ¿no? O vaya a realizar el comprador o el vendedor, o en beneficio de este e incluye todos los pagos hechos o realizados como condición de la venta de las mercancías importadas por el comprador al vendedor o por el comprador a una tercera parte.
¿ok? Para cumplir con una, bueno, para cumplir una obligación del vendedor. El precio realmente pagado por pagar, o más conocido como valor de transacción, ¿qué quiere decir? Es poder sustentar, es poder sustentar la negociación de compra de, es poder decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que hayas comprado una mercancía de Estados Unidos a $50, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, un proyector, ¿ya? Un proyector a $50, marca triple A, modelo triple B, ¿ok? De Estados Unidos. Entonces tú, en teoría, has pagado $50 por cada proyector. Se supone que tú deberías de tener tu transferencia bancaria, debes de tener tu proforma, debes de tener tu factura, debes de tener registrada la compra-venta en tu empresa importadora en el libro contable, ¿no? Porque en teoría todos son esos los procesos que se realizan para poder gestionar la compra-venta. Pero ¿qué sucede? Si aduana revisa en su base de datos, se llama CIVEP, Sistema de Verificación de Precios, y corrobora de que ese proyector marca triple A, modelo triple B, creado en Estados Unidos, el señor Israel Romero ha comprado la misma mercancía de la misma marca, del mismo modelo, del mismo país, a $55. Se tendrían que analizar muchos factores, ¿no? Porque así muy a la ligera, yo podría pensar que el primer cliente, vamos a ponerle que el primer cliente fue José, yo podría pensar que José me está ocultando información. Es lo primero que se le puede venir a la mente a la aduana, ¿no? ¿Por qué Israel lo compró a 55 y por qué José lo compró a 50? Dentro de los análisis, en una primera instancia, ¿qué podría deducir? De que se ha omitido información, de que el cliente ha manipulado la factura para reducir el precio unitario y con ello al bajar el precio unitario de cada mercancía baja tu valor FOB y al bajar tu valor FOB baja tu cálculo de tributos, ¿no? Corríjame si no es así. Entonces, la aduana, ya, no voy a pensar mal, te voy a decir, y te voy a dar el primer método de valoración. ¿Qué quiere decir? De que tiene que presentarse la prueba de la venta. Debe existir facturas comerciales, contratos, órdenes de pedido, ¿no? U órdenes de compra que acrediten que en todos los documentos menciona $50. Cuando uno compra una mercancía, corrígeme, compras ventas locales por aquí, no sé si algunos habrán tenido ese proceso. Te vas a comprar una computadora. Lo primero que pides, ¿qué cosa? Es una proforma o no. Y la proforma, acorde a la negociación del Incoterm pactado, llevándolo en el ámbito internacional, debería de ser el mismo precio de la proforma según al de la factura o no. Entonces, si la proforma concuerda con la factura, excelente. Primer punto a favor. Y este otro punto que también es fundamental y que sí o sí debería ir alineado. Si la mercancía ya fue cancelada, si la mercancía ya fue cancelada, ¿eso qué implica? Bancaria, que la transferencia bancaria debería tener el mismo valor según factura, ¿sí o no? Ese es el documento principal que acredita que este primer método de valoración sea el correcto, la transferencia bancaria. ¿Por qué? Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un banco, vamos a utilizar a los que conocemos, el BCP, el Continental, el Interbank,
el Scotiabank, ¿tú crees que se van a prestar para malas maniobras de ocultar información a la aduana? ¿Tú crees que ellos se van a prestar para poder maquillar información? La respuesta es no, porque muy aparte de que pierden credibilidad, acuérdate que arriba de ellos, ¿quién está? La Superintendencia de Banca y Seguros, que es el ente que fiscaliza todos los bancos. Puede prestar para esas malas maniobras. Por eso digo que si la compra-venta ya está cancelada, ¿no? Como pago al contado, y está gestionado por una transferencia bancaria, carta de crédito, o cualquier otro documento relacionado al tema bancario, ese documento es con el cual aduana en el primer método de valoración va a decir si le creo al señor Israel que haya comprado estos proyectores a $50. Sí le creo. ¿Por qué? Dirás, ¿por qué? ¿Y por qué le tiene que creer con el banco? Porque sería distinto que el señor Israel haya gestionado el pago, por ejemplo, por la empresa PayPal. Entonces que el PayPal es una herramienta virtual en la cual se realizan transacciones de pago, ¿no? Entonces algunos habrán utilizado esta herramienta virtual. Pero, por ejemplo, o por Western, ¿no? Por Western Union. Tú dirás, ¿y por qué si lo hace por Western, por ejemplo, dudaría de la credibilidad del pago? Porque acá yo les hago la siguiente pregunta. Rodrigo, Lucía, José, Israel, Cristian, Andrea, Alexander. Por ahí si se me escapa algún nombre, disculpen si no los he mencionado. Este, así como a los bancos los supervisa la SBS, pregunta, ¿quién supervisa Western? ¿Qué ente en el Perú supervisa a Western? Por ejemplo, ¿alguna idea por ahí? Exacto, ninguna. Ninguna empresa supervisa, supervisa a Western. ¿Y eso qué quiere decir? Que al ser una empresa que no lo supervisa ningún ente, es una empresa privada, autónoma de sus operaciones, tranquilamente, no estoy diciendo que esto pase, pero podría pasar y la aduana piensa así, de que Western y el cliente pues llegaron a un acuerdo para decir, oye, en tu boleta ponle cierto valor que obviamente es menor al precio que se ha transferido. ¿Para qué? Como tú vas a maquillar la factura, el dato maquillado en la factura va a concordar con el monto que va a emitir Western al cliente final por el tema del pago. Entonces, aduana no va a tomar en consideración el, el tema del pago por Western. Así es sencillo. En ese caso, este método uno queda descartado por aduana. ¿Estamos hasta ahí? Importante, ¿ah? Método uno. Por eso se le determina el precio realmente pagado por pagar. No, los pagos internacionales valen, siempre y cuando todos se realicen de forma directa por medio bancario o por una carta de crédito o de pago por una entidad aseguradora. O sea, que algunos trabajan con garantía, por ejemplo, la póliza de caución. Eso sí se toman en consideración. Hoy en día, por temas de valoración, y pueden preguntarlo a cualquier agencia aduana, no sé si algunos estarán involucrados en el mismo, pero
para el caso de las importaciones, hoy en día es exigible eh, que el cliente o importador otorgue el número de operación y el banco con el cual se está realizando el pago, si es que es un pago al contado. Y así fuese un pago diferido, con un tema, por ejemplo, de 30-70, 40-60 o 50-50, que quiere decir que pago el 30%, el 40% o el 50% de la carga y la diferencia lo paga contra entrega, igual eso es importante declararlo, porque aduana va a hacer el match más adelante con qué, cuando se declare en el libro contable y vea tema de valores. Así es. Pero va a acreditarse y va a tomar en consideración aduana el tema de los pagos siempre y cuando se realicen por medios bancarios, ¿ok? Por medios que no son considerados bancarios o no están supervisados por la SBS, el pago por parte del cliente va a perder credibilidad. ¿Estamos hasta ahí? Esto te pueden ir en preguntas para marcar en, en el tema del examen. Ahora, seguimos. El valor de transacción de mercancías idénticas. El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a las mercancías idénticas que han de responder los siguientes criterios. Ser iguales en todos los aspectos, haberse producido en el mismo país, que haya, bueno, que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te preocupes, no hay problema. Acá entra a tallar un poco lo que conversamos. Mira, si el primer método de valoración queda descartado por aduana, pasa en automático al segundo método, que es el de transacción de mercancías idénticas. Y un poco a lo que nos basamos en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa si José, no? José compró a $55 esos proyectores e Israel lo compró a 50. Si Israel al momento de presentar los papeles hubo un documento que generó duda a la aduana y lo descarta ya revisándolo al detalle, en automático, lo que va a hacer aduana es pasamos al segundo método y va a decir, José ha comprado $55. Si tú no acreditas que efectivamente has pagado $50, vas a tener que ajustarte al precio que pagó José. Ahora tú dirás que, profe, va a calcularse ahora $55, sí, pero tú ya pagaste los impuestos de esos proyectores por un precio unitario de $50, ¿sí o no? Y si José lo ha traído a 55, tú tendrías que pagar la diferencia de tributos por justamente esa diferencia de precio unitario, ¿no? De $5 por cada proyector. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, para que aduana, o sea, para que el cliente acepte la propuesta de aduana, José e Israel debieron de comprar el proyector, ejemplo, en Estados Unidos, el proyector haya sido emitido por el mismo productor en Estados Unidos, los proyectores sean la misma marca, el mismo modelo con las mismas características. Y otro punto importante, que el tema de las compras-ventas en el factor de cantidades, ¿ok? Este, sean cantidades aproximadas, porque también, y ustedes también me pueden dar la razón de eso, cuando tienen compra-ventas locales, les habrá sucedido, te dicen, ¿no? Si tú compras, por ejemplo, el tema de las ropas, ¿no? Si tú compras ropas, media docena te cobran $30, ¿no? Pero si tú compras una docena te van a cobrar 28. Eso también afecta en temas de valoración. Hasta aduana tiene que evaluar eso para poder decir, tomar la referencia de José y ponerla como ejemplo de te tienes que ajustar a $55 por ese motivo. O sea, José tuvo que haber comprado 110
e Israel tuvo que haber comprado 130 y estar dentro de ese rango, ¿para qué? Para que se pueda ajustar el tema de valoración. ¿Estamos hasta ahí? Como te digo, si no tiene cómo acreditarlo, se tiene que ajustar el pago de la diferencia. Así es, tiene que ser del mismo país de donde se ha producido, del mismo productor, misma marca, mismo modelo y con cantidades aproximadas. Correcto, el primer método es en función al precio negociado según factura y lo único que tiene que hacer el cliente es acreditar que haya pagado ese precio, nada más. Pero si no tiene cómo acreditarlo, vamos a ponerlo aquí, aduana como una referencia. Ejemplo, a $55 cada proyector. El cliente, por ejemplo, cliente, ¿qué cliente era? Israel, ¿no? Cliente Israel que lo compró a $50. Si Israel que compró a $50 no tiene cómo sustentar, aduana toma, toma una referencia, ejemplo, lo puse aquí a José, que haya comprado la misma mercancía que Israel, para que se pueda ajustar ese precio. Siempre toma la referencia más alta, sí, para eso aduana ha tenido que investigar eh, en ese periodo cuál ha sido la referencia más alta que se ha traído por ese proyector de la marca, ejemplo, AAA, el modelo que corresponde triple B de la mercancía proyector producido o fabricado en Estados Unidos por el mismo proveedor. Ejemplo, proveedor Lucía. Lucía SAA, por ejemplo, razón social. Así de sencillo. Ahora, obviamente, al momento de ajustar el precio, va a ser por la diferencia. Entonces, ¿diferencia de qué? 55 menos 50 igual a $5 por cada proyector. Me imagino que un cliente no compra un proyector, pues no, el cliente comprará 100, 200, 1000, 2000, 3000 proyectores. Entonces ahí sube el precio FOB y al subir el precio FOB, sube el tema tributario. No, 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 si cambia el precio FOB, solamente lo que se tiene que hacer es una reliquidación de tributos y si hay una diferencia de tributos por pagar, generar una autoliquidación de tributos, nada más. Claro, se rectifica la DAM. En algunos casos el especialista solicita, habilita los campos para la rectificación, si es que es necesario, porque hay especialistas que lo hacen de oficio. Es una rectificación de oficio que el mismo especialista lo corrige en su sistema. No, solamente valores, peso y bultos no tienen, no se toca. Si las características varían de alguna manera, ya pasa al siguiente método, por supuesto. Aduana no puede tomar para este método de mercancías idénticas una que sea de marca triple A, pero que el modelo sea triple C, por ejemplo. No, pues, no, no podría tomar esa referencia. Tienen que ser las mismas características, prácticamente como si fuesen hermanitos gemelos. Claro, esto te vienen preguntas para marcar, Rodrigo. Porque aquí es justamente donde todo despachador en un reconocimiento físico debe de conocer. Si no pasas esto en la revisión documentaria, no hay aforo. Por eso exige a aduanas que conozcamos esto.
Listo. Este método sirve ¿para qué? Para poder dar una solución, ya que el primer método quedó, quedó descartado por aduana. Pero ¿qué pasa? Que ponernos en todas las casuísticas, ¿ya? ¿Qué pasa si Israel es el primer comprador de estos proyectores marca AAA y modelo AAA? ¿Qué pasaría? Tú dirás, uy, profe, se libró porque no supo sustentar el primer método, pasó al segundo y para su buena suerte, entre comillas, es el primero que trae. O sea que ya, pues ya no hay ajuste de valor. No, no, no. Para eso existe también el siguiente método. Ah, ya, tú eres el primero que estás trayendo esta marca, este modelo. Ya, igual no te libras de los métodos de valoración. ¿Por qué? Porque pasarías al método de valoración de mercancías similares. Y ahí abarca un poco la consulta que me hace Richard. Si no son iguales, ¿no? Pero tienen características parecidas, entonces lo que va a hacer aduana es, obviamente no va a encontrar en su base de datos algún cliente que haya traído esa marca y ese modelo porque sabe que Israel es el primero que está trayendo. Pero ¿qué pasa si ahora, este, qué pasa si ahora, vamos a poner aquí, Rodrigo ha traído un proyector a $58 cada uno, pero Rodrigo ha traído efectivamente proyector marca, marca, ejemplo, ya un ejemplo, Madrid, modelo triple D, pero tienen las mismas características, tiene las mismas dimensiones, tiene los mismos megapíxeles, cumple características muy similares en operatividad del producto. Ambos también han sido producidos en Estados Unidos y obviamente el proveedor es distinto. Pregunta, ¿aduana podría tomar esta referencia para valoración para la mercancía de Israel? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las características de la mercancía son similares. Prácticamente en características cumplen la misma funcionalidad. Es como decir televisor marca Samsung con televisor marca LG. Pero si ambos televisores son de 60 pulgadas, ambos tienen Bluetooth, ambos tienen conexión LAN, conexión Wi-Fi, tienen aplicativos, ambos son Ultra 4K, Full HD. Está bien, son diferentes marcas comerciales, pero tienen la misma funcionalidad. Pasa esa referencia como parte del proceso de valoración al tema de mercancías similares. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Ok? En este caso, aduana encontró a $58. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el importador? Ajustarse por la diferencia 8. Ahora, acá me preguntan, profe, ¿y podemos tener el caso que Israel encuentre referencias a 55 o $52? Por supuesto. Israel también puede meterse a su base de datos que tendrá interno. Yo me imagino que Israel como empresario también estudia a su competencia y va a encontrar referencias de su competencia que ha traído la misma mercancía o capaz mercancías similares, diferentes marcas, pero con la misma funcionalidad, pero que lo ha comprado, ponte a $53.
Entonces, aduana me presentó una referencia 58 que fue la referencia mayor que encontró, pero Israel encontró una 52. Entonces, también Israel está en esa potestad de poder acreditar una referencia menor. ¿Y aduana qué va a hacer? Va a evaluar, pues, ¿no? Que tu referencia vaya acorde a las características del método de valoración similar. Y si la referencia que presentó Israel a $52 es válida, ya no se va a ajustar a 58, sino se va a ajustar a 52. Eso implica que la diferencia por cada proyector, ¿cuánto va a ser? $2. ¿Eso también es válido? Por supuesto, eso también es válido. Aduana te da esa flexibilidad en el ámbito de los métodos de valoración, no tan solo para el tercer método, sino también para el segundo. ¿Sí te ha pasado ese tema con audífonos? Claro, ¿es? ¿Has traído audífonos y lo compararon con otros audífonos de otros importadores? Así es que suele pasar en esos casos. Por lo general, el método uno y el método 2, uno, 2 y 3 son los más utilizados. De ahí el 4, el 5 y el 6 son muy poco utilizados. Por ende, muy poco vienen preguntas para marcar, pero sí les sugiero bastante que lo repasen. Sí, es que lo que pasa es que depende mucho de aduana cómo haga sus estudios. Así, ¿sabes por qué no pasa particularmente el caso 4, caso 5 y caso 6? Porque el caso 4, que es valor reducido, algo muy, muy breve nada más, es cuando no se puede determinar el tercer método, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor. O sea, acá en el método 4 es, por ejemplo, ¿a cuánto te venden un televisor acá? Un televisor Full HD 4K de 60 pulgadas, ejemplo hipotético. Vamos a ponerle 2.000 soles, ¿ok? Exagerando, ¿ya? Independientemente de la marca. En términos de dólares, ¿cuánto vendría a ser hoy en día? $500, ¿no? Porque el dólar está como 4 soles. Bueno, ese es otro tema. $500. Este, para hacer el método 4 tendríamos que preguntarle al cliente, a ver, de los $500 que tú comercializas de forma local, descuéntale los gastos logísticos en el Perú, descuéntale el tema tributario, descuéntale el flete, descuéntale el seguro, descuéntale ¿cómo se llama? Los gastos portuarios en el Perú, y sobre todos esos descuentos recién voy a saber cuál es tu valor. Claro, aparte de eso, ¿cuánto es tu margen de ganancia? Descuéntale para poder hallar exactamente el valor neto FOB. Pregunta, ¿tú crees que un importador en estos tiempos te va a entregar esa información, sabiendo que por lo general esa es información confidencial? No te va a entregar. ¿Tú crees que Samsung, LG, Sony te va a entregar esa información? No, porque ellos mismos también desconfían hasta de la aduana. ¿Qué pasa si yo le entrego esta información y por ahí un personal X de la aduana es amigo de la competencia? Le puede facilitar el dato. No, no, no. Por eso que el método 4 no se utiliza. El método 5 de igual forma es el valor reconstruido. O sea, este es de forma inversa. Este, que no tenga claro cómo sustentar los tres primeros métodos y mucho menos el cuarto porque el cliente no quiere proceder con ello, es preguntarle al proveedor, tú que has creado el televisor marca Samsung, ¿no? Ponte proveedor Samsung México. Es como pedirle a Samsung México, dime cuánto te costó las placas, las tarjetas electrónicas, cuánto te costó la placa, cuánto te costó la pantalla, cuánto te costó la carcasa, cuánto te costó el cable de enchufe, ¿no? Y así, cuánto te costó la elaboración del control remoto. ¿Tú crees que un proveedor te va a dar los costos de cómo elaboró, muy aparte del costo de la mano de obra,
muy aparte del costo de embalaje por cada uno. ¿Tú crees que un proveedor te va a otorgar esos datos? No lo va a hacer. Más bien va a pensar todo lo contrario. Va a decir, este me está pidiendo todos los datos para él crear su empresa, ¿no? No lo va a hacer. Ningún proveedor va a otorgar esa información. O sea, por eso que ese valor reconstruido es casi imposible de que un proveedor te dé esos datos. Tendría que tener una súper confianza el proveedor con el comprador para que eso suceda. Y el método de última instancia es cuando, si del primer método al quinto método, este, no se llega a obtener una respuesta precisa o concisa, aduana lo que hace es determinar cuál es el método de valoración del 1 al 5, el que estuvo más cerca al precio real. Ponte que es el método número 3, ¿no? De mercancía similar. Entonces, sobre el método 3 se ajusta el precio de valoración. Así de sencillo. Esto es lo que habla un poco el tema de valoración y esto es lo que te puede venir en las preguntas para marcar, repito, de medio punto, en lo cual son preguntas que a veces hasta por medio punto, gente que he visto que ha desaprobado. Así que yo por eso hago estos tipos de repaso, porque yo sé que esto lo hemos llevado en auxiliar y esto lo hemos llevado en un módulo ya específico y capaz para alguno dice, profe, esto ya lo vi. Y pero a veces cuando estamos en el examen nos reseteamos un poco, nos olvidamos. Si no hacemos a veces el repaso respectivo, no vamos a poder resolverlo de la forma que nosotros realmente queremos sustentar. Si el examen va a ser virtual, virtual va a ser el examen. Ahí tenemos una ventaja y yo pienso que se va a utilizar el mismo formato, ¿no? No creo que se utilice otro por lo particular. Hoy, ojalá, 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 ojalá. Vamos a ver cómo se da el examen. Bien, ahora, y acá viene la parte que me interesa muchísimo, ¿no? Al igual que el resto. Legislación. Mira, legislación es uno de los puntos que por lo general, si esto no aseguramos, este, se nos puede complicar un poquito. Para mí es importante que tú conozcas que para legislación, repito, también legislación viene en las preguntas para marcar, por eso les he pedido que hagan un repaso por lo general de la sección tercera, que habla de los regímenes, pero en sí es necesario que conozcas las siguientes secciones, tanto de la Ley General de Aduanas como del reglamento de la Ley General de Aduanas. Toma apunte, por favor, control de lectura. Sección tercera, vamos a poner de frente. Tercera, quinta, sexta, por ahí, octava y décima. Sí o sí, estas secciones debes tenerlas aquí. Aquí debes tenerlo. Y son secciones en las cuales, ¿qué te hablan? Regímenes aduaneros, destinación aduanera, tributación, abandono legal, multas o sanciones. Porque un caso va a tener todo ello. Un caso, punto número uno, siempre va a estar relacionado a un régimen aduanero por lo general, sí. El régimen es o de ingreso o de salida. O sea, puede ser importación, puede ser adquisiciones temporales, puede ser depósito, puede ser una exportación definitiva o exportación temporal. Para que todo régimen se aplique, debe de tener una destinación aduanera, ¿sí o no? En el caso de las importaciones, hablamos del anticipado, urgente o diferido, ¿sí o no? Si hablamos de tributación,
un caso, ponte, de ingreso por lo general, sea importación para el consumo o admisiones temporales, ¿va a pagar o se va a presentar una garantía, sí o no, relacionada al tema tributario, a valor en IGB, IPM, o cobro de intereses, moratorios o compensatorios? Sí, sección sexta. La octava, cuando las mercancías no se llegan a destinar dentro del plazo solicitado o se solicitan pero no se culminan el proceso dentro del plazo también mencionado por aduanas, ¿puede caer en abandono legal o no? ¿Está esa probabilidad? Sí. Y cuando se cometen equivocaciones, errores involuntarios, ¿está afecto a una multa o sanción o no? Sí. Por eso es importante leer o repasar en casa, porque ya es legislación, si no voy a tocar todo, pero sí vamos a hacer una explicación puntual, ¿ok? Con preguntas para que ustedes se vayan familiarizando primero con preguntas sueltas y ya luego entramos a los casos de cada una de ellas. Sí, sí, no te preocupes, ahí lo vamos a ver con algunas preguntas que las voy a mencionar y vamos a ir recordando con las preguntas, ¿te parece? Pero primero, tomen apunte de esto de aquí, porque esto es lo que yo quiero que tú repases en casa mientras que voy copiando la siguiente parte. Por lo general, sí, buena acotación, Rodrigo. Por lo general, no es que todos los meses sean, ¿cómo te puedo mencionar? Idénticos, pero por la experiencia que tengo y te lo puedo replicar, no de ahora, sino ya quien te habla viene preparando ya de tiempo, más de 4 o 5 años en este aspecto, bueno, desde el tiempo que aprobé el examen hasta ahora, este, he tenido casos con algunos alumnos que, por ejemplo, han dado un examen, se me ocurre ya en el mes de agosto, y los que habían dado examen en el mes de febrero, las preguntas se terminaron, en teoría, repitiendo, cambiaba uno que otro fragmento, pero la pregunta era la misma, o sea, cambié el fragmento un poco del caso, pero la pregunta era la misma. Entonces, por lo general, ¿no? Y quien te habla, yo trabajo con exámenes anteriores. Entonces, bajo esa premisa, yo los preparo a ustedes. Sí, sí, yo tengo, como les comenté, bueno, como acabo de comentar hace poco nada más, yo trabajo con exámenes anteriores en aduana, ¿no? Y sobre ese modelo vamos a trabajar nosotros, porque eso es lo que quiero, ¿no? Yo quiero que te sientas más que con conocimientos, porque los conocimientos ya los tienes, no es algo nuevo, creo yo, que te voy a explicar, pero sí quiero que entres con confianza, no confiado, con confianza, que es distinto. Entrar confiado se nos puede escapar muchos datos, pero entrar con confianza es saber, ¿no? O sentirte un poquito más tranquilo de lo que tú conoces, ¿sí? Así que esa es la parte fundamental. Eh,
Mira, para poder, me dice, profe, para sustentar nuestra respuesta en los casos prácticos debemos basarnos en la ley o reglamento, saber el capítulo y todo eso, ¿cierto? Y sí, tener esa noción para que tú tengas una idea de lo que te va a venir en el caso y sí conocer esta estructura. ¿Para qué? Para que puedas darle peso o sustento a tu respuesta. Ahora, se entiende que en el caso práctico en el caso práctico de legislación, tú vas a trabajar con tu ley y reglamento. O sea, no es que te tengas que conocer al revés el derecho, toda la sección tercera, la quinta, la sexta, la octava, la décima. Si lo conoces, genial, ¿no? Perfecto, mejor para ti. Pero si lo conocemos, pero no al detalle, ¿no? Capaz de memoria, tranquilo o tranquila porque vas a tener el libro de la ley y reglamento. Por lo general, los casos prácticos se trabajan así. Aduana no es tan mala que digamos en ese aspecto. Te deja trabajar con la ley, te deja trabajar con el reglamento, así es, te deja usar ello, pero siempre, como menciono, ¿no? ¿De qué me sirve tener el libro si no sé cómo utilizarlo? ¿No? Es como, te doy el caso de nomenclatura y no te va a pedir que clasifiques sin arancel. O sea, te va a decir, utilice el libro, ¿no? Pero ¿de qué sirve tener el libro si no conozco las técnicas? ¿No? Y por ahí un poco se basa esto. Por eso que primero es importante tener esa noción que te comento, de tener claro la idea de las secciones. Y como segundo punto para reforzar es tener claro el sustento o cómo sustentar el caso, ¿no? ¿Es bueno leerlo? Sí, hay que leerlo de todas formas. Confirmen si ya tomaron apunte de estos dos párrafos que he colocado para poder comenzar con algunas preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar, ya hicimos el repaso de las preguntas para marcar un poquito de ello. Ya la otra semana hablaremos un poco más de temas de preferencias. Me interesa que en preferencias también conozcan otros puntos, pero ya hablaremos de eso la otra semana. Este, de preferencias y de tributación. Que vamos a hablar un poquito aquí de tributación. ¿Me confirman? Solamente José y Cristian me acaban de confirmar de que terminaron. Sus demás compañeros, por favor. Sí, escríbanlo o sáquenle un print de pantalla, por favor, porque lo vamos a utilizar ahorita. Sí, escríbanlo o sáquenle un print de pantalla, por favor, porque de que lo vamos a utilizar en este momento. En el caso, te viene la siguiente pregunta. Cuando nace la obligación tributaria de ONER en una importación para el consumo. Antes de responder, primero se tiene que analizar lo siguiente en una pregunta, y es, ¿cuál es la palabra principal
o la palabra clave de la pregunta. Y si yo hago esta primera pregunta a todos ustedes, ¿qué me responden en el chat? Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Lucía, Richard y Rodrigo. Yo les pregunto ahorita, ¿cuál es la palabra clave o principal de la pregunta? O el conjunto de palabras claves. Para no decirte que es una sola, el conjunto de palabras claves, que es el corazón de la pregunta. Porque yo podría tomar aquí hasta dos, creo yo, ¿no? Podría decir obligación tributaria, ¿no? Y podría decir importación para el consumo. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque en el análisis, yo digo, si la palabra clave es obligación tributaria, la búsqueda es en la sección sexta. Pero si yo digo que la palabra clave es importación para el consumo, la búsqueda es en la sección tercera. ¿Me entienden por qué hago esa pregunta? Y la gestión de toma de decisión que tú elijas va a ser el tiempo que vas a utilizar para encontrar la respuesta. Tiempo que puede ser un tiempo óptimo porque has elegido la opción correcta, o un tiempo muerto porque el tiempo que utilices lo vas a perder ya que vas a tener que volver a gestionar la búsqueda en la otra alternativa, ya que no has encontrado la respuesta ahí. ¿Me dejo entender? Por eso es muy importante determinar la palabra clave. Ahora, si me baso a la palabra clave, en general es la obligación tributaria, ¿no? Entonces, eso conlleva un poco al análisis del punto anterior, de la ventanita anterior que les estaba explicando. ¿En qué sección tengo que buscarlo? En la sexta. Y eso implica de que voy a ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si busco yo en la sección sexta, primero siempre se comienza por la ley. Que me voy en automático aquí. Me iría a buscar artículo por artículo. Sección sexta, título 1, obligación tributaria. Sujetos de la obligación, nacimiento de la obligación. ¿Qué artículo me habla de nacimiento de la obligación tributaria? Artículo 140. Hay que tener mucho cuidado, porque he tenido casos que me han dicho que es el artículo 150. Pero eso que hay que leer bien la pregunta. ¿Cuándo nace? Una cosa es el nacimiento y otra cosa es la exigibilidad. Son dos puntos totalmente distintos. Entonces, acá la respuesta estaría, aquí la respuesta estaría en el 140. Pero el 140 tiene muchas alternativas de solución, ¿no? Tiene A, tiene B, tiene C y tiene D. ¿Cuál de todos los puntos mencionados sería la respuesta correcta? A ver, correcto, sería la A. Ahora, algunos me dicen, pero profe, está facilito, pues yo agarro y hago esto, ¿no? ¿Ya? Pegar, coloco acá la respuesta, y ya está, pues, profe, 20. No, pues, así de fácil, la aduana no te va a tomar el examen, pues, ¿no? La aduana lo que te va a decir, muy aparte de que lo que estás diciendo es correcto, esta es la respuesta correcta a la pregunta, te va a decir, susténtalo con base legal. Entonces, ¿eso qué implica? Volvemos a la ventanita anterior. En la respuesta que tú buscaste
y que encontraste, artículo 140. Dentro de esa respuesta hay numerales, o sea, numeral que quiere decir que dentro del 140 encuentres uno, encuentres 2, encuentres 3. ¿Estaba seleccionado ahí? No. ¿Tiene literal? O sea, está resuelto en un A, perdón, B, en un C, en C, etc, etc. Sí. Entonces comenzaría a resolver el caso colocando lo siguiente. Según, porque no necesariamente debe tener todo, según el literal A, coma, y según lo que ustedes han apuntado, del artículo 140. ¿Es correcto hasta ahí? Según el literal A del artículo 140. ¿Correcto? Ahora, después del artículo sigue subcapítulo. Acá en este intervalo no hay subcapítulo. Pero ¿qué tienes acá arribita? Perdón que se haya seleccionado todo. Capítulo. Y en el capítulo te hace mención al capítulo uno y arriba del capítulo tiene un título, que es el título uno, ¿correcto? Entonces sería, según el artículo 140 del capítulo uno del título uno de la sección sexta. Ya, acá voy a hacer un paréntesis. Hay algo que me ha interesado bastante y capaz también por ahí nos puede pasar y es mejor subsanarlo ahora que pase en el examen. Algunos en respuesta por interno me dicen, profe, acá sería del capítulo, no, de la sección, no han puesto aquí, voy a ponerlo acá abajito ya para poderlo borrarlo. Estaba transcribiendo. Me han puesto así, del capítulo uno del título uno de la sección sexta. Profe, es lo mismo, ¿no? Porque sigue diciendo sexta y sigue diciendo capítulo uno. Pregunta. En el libro, ¿lo menciona de esa forma? Puede sonar lo mismo, tecnológicamente hablando, pero no lo es. Hasta en esos detallitos, tal cual, correcto, tal cual como dice la norma, tal cual es como debe de sustentar. Es mejor que nos pase ahora y qué bueno que lo hayan escrito de esa forma, eh, porque también de estas cositas se aprende. Esto no debes de hacer. Dice lo mismo, o sea, fonológicamente suena igual, pero no lo es. Esto es lo que no debes de hacer. O sea, debes de transcribirlo tal cual. ¿Ok? Genial, genial, perfecto. Y acá sería del decreto legislativo 1053-2008 EF, y acá recién pones, dice lo siguiente. ¿Ya? Y tú dirás, profe, ¿dónde has sacado eso? A ver, vamos a hacer un repaso. Según el literal A del artículo 140 del capítulo uno del título uno de la sección sexta, y para llegar al decreto legislativo tengo que llegar primero a la sección primera. Acá. Sección primera, arribita. Del decreto legislativo 1053-2008, Economía y Finanzas, ¿quién lo autoriza? ¿Estamos? Si hubiese sido el reglamento, sería según el decreto supremo 010-2009 EF. Y ahí recién, después del dice lo siguiente, podríamos colocar esto de aquí. Ahí ya tiene
Peso y sustento tu respuesta y ahí recién van a validar el puntaje que te corresponde en esa pregunta. ¿Estamos hasta ahí? Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Lucía, Richard y Rodrigo. Apunten, por favor. Tómelo como primer ejemplo y como base de lo que nosotros podemos gestionar en las siguientes preguntas. ¿Listo? Perfecto, genial. Ahora pasamos a una siguiente pregunta, ¿les parece? Mira, ya entramos un poquito a algunas secciones, a la sección sexta. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Un minutito más. Mientras voy copiando la siguiente pregunta, ¿les parece? Antes que lo resuelva. Acá puede encajar la pregunta. Sí, es lo más probable, Lucía. Y eso vamos a trabajar un poquito. Les voy a dejar algunos casos. Tengo algunos productos ahí para mencionarles. Y es más, de hecho acordar, tengo unas diapositivas que les pueden ayudar mucho para el tema de nomenclatura. No, me acordar el día viernes, este, para subirles esas diapositivas. Sí, les voy a dar muchísimo, muchísimo. Tengo esas herramientas, les estoy pidiendo hace unas semanas. Capacitación, que siempre es bueno, aunque no crean, ¿no? Yo también me capacito y trato de englobar también algunas ideas que en mi día a día, en el trabajo, me suceden. Se las voy a pasar, no se preocupen, de todas maneras. ¿Listo? Si una mercancía excede el plazo del régimen de depósito, 12 meses contado a partir de la fecha de numeración de la declaración, pregunta, ¿puede caer en abandono legal? Independientemente de la respuesta que me vayas a otorgar, el análisis primero. ¿Cuál sería la palabra clave que debemos analizar? Porque de acuerdo a esa palabra clave, acuérdate, entra el tema de la búsqueda de la sección y de la gestión de toma de decisión que vas a tener tú. Tengo dos opciones, me dicen. Régimen, depósito
y abandono legal, ¿no? Tercera, octava, corríjame. Ok. Hay dos opciones. Abandono legal. ¿Están de acuerdo todos? Acá, bueno, según respuesta de Andrea y Alexander, concuerdan. Lucía también, sino que abandono legal. Cristian, Israel, José, Richard, Rodrigo, más octava que tercera, sí, ¿no? O sea, el caso se presenta en el régimen de depósito, pero la pregunta principal entra si cae o no en abandono legal. Entonces, ¿yo qué hago? Ya teniendo esa premisa y ese análisis, comenzamos siempre por la ley ahora. Si no está en la ley, recién pasas al reglamento. Busco octava, prenda aduanera, no. Título 2 abandono legal, sí, a eso me interesa. Bueno, abandono legal, título 2 tiene casi uno, 2, 3, 4 artículos. Abandono legal como definición, abandono voluntario como también definición, por aquí. Causales del abandono legal y otros causales del abandono legal. Yo creo que más estaría entre 178 y 179. Pregunta, bajo su control de lectura, tómense un minuto si quieren o dos, ¿cuál es el artículo que se acerca un poco más a tu pregunta, a tu caso? El artículo, nada más, ¿ah? Sí, el artículo, el artículo. Vamos pasito a pasito. Vamos un poquito lento hoy día, pero seguro, ¿ah? No los apresuro porque quiero que lean bien. Yo sé que estos son puntos que te va a tomar un tiempito adicional. Tengo la respuesta de Richard, de Cristian, de Lucía, de Andrea, ¿no? Rodrigo, José, Israel, por ahí se me escapa alguien. Alexander, Cristian también. No, Cristian no respondió. A ver, vamos a leer. El 178 habla de dos causales puntuales. Uno, que no hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido para el despacho diferido o prórroga de ser el caso. Bueno, en este caso puntual ya está destinado en el régimen de depósito. No sería literal A, y que hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se hayan culminado su trámite dentro del plazo de los 30 días calendarios y dentro de los otros 30 días calendarios, uno contado a partir de la fecha de numeración y otro contado a partir de la fecha de término de cargo. Acá habla ya dentro de un plazo de 12 meses. No iría, creo yo, acorde. Ahora, acá me dicen el 179. Acá tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades de respuesta. Y de las 6, creo yo que nos enfocaríamos en el literal A, ¿no? El único. Las solicitadas a régimen de depósito, si al vencimiento del plazo autorizado no hubieran sido destinadas a ningún régimen aduanero. Porque ya las otras casísticas, ya si ustedes lo han leído, habla de otros puntos que obviamente no va relacionada a esa pregunta. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? ¿No? Ustedes me van a ayudar a mí. Sería según, voy a primero colocarlo aquí, el literal A, coma, del artículo 179, coma,
No hay subcapítulo, no hay capítulo, como podemos ver, pero ¿qué tienes aquí? Título. Del título 2 de la sección octava del decreto legislativo 1053-2008-ES. Coma dice lo siguiente y después de dice lo siguiente, ahí está la respuesta. Y también lo voy a colocar aquí para que quede registrado. Profe, ¿qué significa el vencimiento del plazo establecido? O sea, el plazo establecido para el régimen de depósito. El régimen de depósito tiene un plazo establecido de 12 meses. Sí, tal cual. Tanto en título como en sección. Porque el título, por ejemplo, se expresa en número romano al igual que el capítulo. Se respeta. Y la sección se visualiza en el libro de forma escrita o textual, ¿no? También se respeta. ¿Hay alguna forma de poder identificar más rápido la sección a dónde ir cuando tengo dos opciones claves? Bueno, la identificación de la sección va a depender mucho del análisis de la palabra clave. Ahora, el que puedas ubicarte más rápido, justamente la idea es que esto lo estudies, ¿no? Ya lo vayamos repasando, repasando, repasando. ¿Y a qué te refieres con dos opciones claves? Si te refieres a este ejemplo, no sé si, o un ejemplo particular, porque acá la opción clave ha sido abandono legal. Ahora, la opción secundaria que ayudó a complementar el análisis del régimen de depósito, porque te has dado cuenta que aquí habla tanto del 178 como por ejemplo el 179 de varias casuísticas, de modalidad diferido, prácticamente de una importación, y acá lo que me ayudó para poder llegar de forma más concisa a la respuesta es el régimen de depósito dentro de todas las mencionadas. De estas dos te refieres entonces. Sí, copia, no hay problema, ya no lo voy a cambiar. Ah, ya, si de estas dos hay una forma más rápida para poderlo determinar puntualmente antes de entrar al control de lectura. No, porque esto es como esto es como, a ver, es como si hacemos una analogía al tema de nomenclatura. O sea, ella es un tema de criterio. Es como, por ejemplo, cuando en nomenclatura tenemos regla de plástico, ¿no? O me voy a plástico a la 39 o me voy a la 90 por ser un instrumento de medida. O sea, si ambos concuerdan con la característica de la mercancía, lo único que tendrías que hacer es leer las notas legales de ambos, porque igual tendrías que ir a ambos para ver cuál es la correcta, ¿no? No es que en automático, a pesar de que tenga esas dos, una de ellas me diga algo más que me ayude a gestionar mejor mi toma de decisión. No, al tener dos alternativas, tendrías que por lo general buscar en ambas, ¿no? Pero siempre tienes que tener una que te dé un mayor alcance, ¿no? Por lo general acá, porque, bueno, el caso te habla de un depósito, pero la pregunta principal es
si puede caer en abandono legal o no. ¿Qué pasa si no la encontrabas en abandono legal? Tendrías que ir a la opción anterior. Así es. Y es un tema más que todo, y por eso les comenté al principio, y es un tema de gestión de toma de decisión por cada uno de ustedes. Ujú. Así es. Todo bien hasta ahí, Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, y Lucía, Richard, Rodrigo, con este segundo ejemplo. Sí, correcto. Inciso o literal, cualquiera de los dos puedes colocar. Genial, perfecto. Genial, Lucía, excelente, perfecto. Voy a poner un último ejemplo. Bueno, ya, bueno, este último sí lo van a hacer ustedes, ¿ah? A ver. Mm, 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 ya. Vamos a hacer en otra ventanita ya, porque si no, no me alcanza. A ver, resuelvan esta pregunta con base legal. Por favor, por interno la respuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir por interno? Que en su cuadro de chat por donde ustedes me escriben, ahí donde dice enviar a, me imagino que ustedes están escribiendo donde dice enviar a todos, ¿no? Ahí hay una flechita que te va a mencionar una relación de opciones donde están todos sus compañeros. Y o no sé si eh, les visualizará a todos sus compañeros, pero si es así, ahí debe de mencionar mi nombre también, ¿no? Joel Almonte. Entonces, seleccionas mi usuario, mi nombre y por interno me mandas la respuesta de solo la base legal. ¿Estamos hasta ahí? Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Lucía, Richard y Rodrigo. Bien, tenemos 5 minutos, solo 5, para encontrar la respuesta del caso. ¿Vamos? Comenzamos a resolver esta pregunta. Comienza a correr el tiempo ahora.
A ver, acá tengo una respuesta. Primero, consulta, ¿cuál es el régimen aduanero que aplica el tema de la obligatoriedad en los despachos anticipados? Importación para el consumo, ¿no? Entonces, ese punto no lo vamos a encontrar en la ley, sino en el reglamento. Y si la obligatoriedad es en la importación para el consumo, ¿en qué sección se ubica? En la tercera. Tercera, artículo 62A. Si es obligatorio o no es obligatorio, en este caso lo encontraré en la 62A porque me habla de secciones de la obligatoriedad de la modalidad de despacho anticipado. Y dentro de ellos se ubica que la modalidad de despacho anticipado es obligatoria en el régimen de importación para el consumo, excepto cuando se trate de tal caso, incluido qué cosa, las mercancías restringidas. Por lo tanto, ¿es obligatorio destinar una mercancía restringida bajo modalidad anticipada o no? No es obligatorio, ¿correcto? Entonces, aquí en la pregunta, que es, ¿la mercancía con restricción se debe destinar con carácter obligatorio a la modalidad anticipado? La respuesta es, no es obligatorio que las mercancías con restricción se destinen bajo modalidad anticipado, coma, porque acá hay que hacer primero la acotación, según el literal, ¿qué literal era? F, ¿no? Según el literal F del artículo 62A del artículo 62A del título 1 de la sección tercera del decreto supremo 010-2009-EF, dice lo siguiente, y pones solamente F, pones F restringir. Y con eso se cierra la pregunta. Decreto supremo quiere decir reglamento, reglamento de la Ley General de Aduanas. Del reglamento de la Ley General de Aduanas.
Profe, ¿cómo sabía que era en el reglamento? Porque yo no, porque yo busqué. Primero, porque la palabra clave es obligatoriedad de modalidad anticipado. Por eso es importante, ¿no? Y vuelvo a recalcar este punto, el control de lectura de las secciones que les he mencionado. Cuando te hablen de obligatoriedad de modalidad anticipado, ¿no? Que es la palabra o las palabras claves para esta pregunta es la obligatoriedad de la modalidad anticipado surge en un solo régimen hoy en día. ¿Y en qué régimen es? Es en el régimen de importación para el consumo. Ahora, ¿por qué no lo busqué en la ley? Porque si yo me voy a la ley, a la sección tercera, y me voy al régimen de importación para el consumo, solamente tengo estos dos artículos. Y acá me habla en estos dos artículos, como en los datos generales, tratamiento aduanero, responsabilidad, definición de la importación e importación en zonas primarias. Me habla de obligatoriedad del anticipado. No. Y como les comenté, si no encuentran la respuesta en la ley, ¿qué debo de hacer en automático? ¿Pasar a dónde? Al reglamento. Y por eso que cuando comencé el reglamento, comencé en la sección tercera de igual forma, porque habla de regímenes, y comencé a leer uno por uno, artículo 59 que me habla del grupo de los regímenes, artículo 60 que me habla de documentos, pero no es la pregunta, artículo 61 que me habla cuadro de insumo de productos, artículo 62 que me habla de aplicación de las modalidades de despacho, y artículo 62 que te habla excepciones a la obligatoriedad de la modalidad de despacho anticipado. Entonces, esa palabra clave o esas palabras claves son las que relacionan a la pregunta. Por eso, esto es solamente un indicio y con esto quiero llevar al análisis y a la reflexión por parte de ustedes, que es la siguiente. A partir de ahora, y yo creo que anteriormente también, pero hoy más que nunca, debes de otorgarle bastante énfasis al control de lectura de las secciones que les he mencionado el día de hoy. Y justo lo estoy mencionando ya desde la clase número 2 para que cuando lleguemos a la clase del día miércoles 18, si mi cálculo no me falla, sí, miércoles 18, lleguemos ya con un control de lectura más sólido. Me dejo entender, con un control de lectura donde ya te sientas con mayor grado de confianza. ¿Vamos? Entonces, vamos a comenzar a partir de hoy ese trabajo, muy aparte ya del trabajo que ya tienes. ¿Ok? Necesito el compromiso por cada uno de ustedes. Ya en ese aspecto yo no me puedo meter, ¿no? Ya cada uno de ustedes conoce sus tiempos. ¿Estamos? Este, entonces necesito control de lectura. Sin control de lectura, por más que tengas casos, no vas a poderlo resolver. Partamos por ahí y ten por seguro que ya la próxima clase vamos a ver un caso. ¿Ok? Ya la próxima clase vamos a ver un caso. Pero se pueden perder un poco en el caso si no leen. ¿Me dejo entender? Hasta ahí, profe, el compendio de exámenes, ¿cómo sé que son las respuestas? No, ya son respuestas que ya las estoy facilitando. Obviamente, el compendio de exámenes por lo general solamente te van a dar las preguntas de los exámenes anteriores, pero Dana jamás te va a dar la respuesta. La respuesta, ¿sabes cómo las obtienes? Las puedes obtener de forma personal. Y hasta cuando se daba, por ejemplo, los exámenes de forma presencial, te comento un poquito de ello, y te lo digo por experiencia, cuando yo di mi examen para auxiliar de despacho, y a Dios gracias la aprobé en la primera, yo de todas maneras fui a la aduana de Chucuito, porque ahí es donde se daba antes el examen presencial, y yo pedía mi examen, y bueno, ellos no te dan el examen en automático para que te lo lleves, sino ellos te enseñaban el examen y te decían, mira, esto es lo que tú has marcado, o esto es lo que tú has resuelto, y acá te has equivocado.
te decían para que leas la pregunta y tú ya en casa digas, pucha, sí me equivoqué, ¿no? O sea, debía haber colocado esa otra respuesta. Pero aduana no es que te otorgue las respuestas de los exámenes, ¿no? Y los, por ejemplo, las editoriales que sé que emiten estos compendios, también ellos solamente copian y pegan los casos y las preguntas de exámenes anteriores, pero no te otorgan la respuesta de los casos. Solamente lo hacen para que el usuario lo resuelva. Así es. Así funciona un poco este tema de los compendios o los libros que usualmente se ofrecen, Rodrigo. Por eso que nosotros trabajamos también con eso. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, muchachos, el día viernes continuamos ya con legislación, pero vamos a hacer un caso. Pero repito, tienes, coloquialmente hablando, tenemos chamba, tenemos trabajo, ¿ok? Y el trabajo es que a partir de ahora, organízate, suprimamos algunos tiempos que capaz lo gestionamos en otro aspecto, en otros temas, pero control de lectura, por favor, a la ley y reglamento. Ya saben qué secciones leer, ya depende de cada uno de ustedes. Sí, Lucía, dime, con respecto a valoración, los 17 puntos, ¿no? Ah, los 17 numerales que le dije que lean, ¿no? Ya, no se preocupen, eso lo vamos a ver el tema de valoración. Evaluación lo voy a tocar ya el otro lunes, ¿sí? ¿Les parece para ir manteniendo un poco el orden y de acuerdo a ello vamos absorbiendo algunas dudas? Quiero enfatizar un poco este tema de legislación el día viernes y el lunes veo valoración y también tengo que ver nomenclatura de todas maneras para poder cerrar ello. Y me hace mención, ¿no? Ojo, sí, a los puntos de los números. Había muchos números, me dice. Ya ahí me avisan, por favor. Sí, sí, no se preocupen, vamos a enfatizar ello. ¿Sí? ¿Tomaron apunte, print de pantalla de la respuesta? ¿Me confirman? Mira, en tema de exámenes para auxiliar, te comento, o bueno, les comento, muy poco viene el tema de calcular los tributos, por ejemplo. O sea, en todos los exámenes que se han otorgado de forma presencial nunca ha venido cálculo de tributos. ¿Listo? Bien, muchachos. Bueno, espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado, por lo general. Eh, Espero que hayan aprendido un poquito más de lo que ustedes ya conocen, así que a ponerle bastante punche, por favor, al control de lectura, a repasar, porque esto es algo que ustedes ya conocen, a repasar bastante, hay que leer, correcto. Y yo estoy seguro que mientras nos organicemos bien, porque uno de los puntos importantes es eso, organizarnos. Si nos organizamos bien y sabemos aprovechar ese tiempo que ustedes van a tomar para el control de lectura, yo estoy seguro que el día 18 vamos a estar, pero excelente para el examen, ¿ok? Pero repito, eso ya no es un compromiso no tan solo de esta hora y media por cada clase, sino también comprende de un esfuerzo adicional que ustedes tienen que gestionar en casa o en el lugar donde se sientan más cómodos para ejecutar el repaso, ¿sí? Así que yo confío en ustedes y yo sé que ustedes también van a gestionar ello. ¿Estamos? Cuídense mucho, cuiden su salud y cuiden la salud de toda su familia, que es muy importante, y nos estamos viendo en la siguiente sesión el día viernes en la misma frecuencia de 9 a 10:30. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye y gracias por todo, se agradece por su tiempo y participación Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Luis, Richard y Rodrigo.
Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye y gracias por todo. Se agradece por su tiempo y participación. Gracias, que tengan muy buenas noches igualmente.